Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué hora veas el video. Es un gusto estar nuevamente contigo. Mi nombre es Yeshua Echeverría Salazar. Soy maestro del turno vespertino de biología y pues te acompañaré el día de hoy en un nuevo tema de la asignatura. Comenzamos. Vamos a recordar un poquito de lo mucho que hemos avanzado en este segundo trimestre. Hay que recordar que con la maestra Mayra en la clase 1 hablamos de los niveles de organización celular. ¿Te acuerdas de la célula? Esa unidad básica, funcional e independiente que nos forma a todos los seres vivos. Bueno, recuerda que la célula, al momento que se agrupan varios tipos, va a dar lugar a un tejido. Cuando varios tipos de tejidos se juntan, van a formar un órgano. Cuando varios órganos trabajan con un mismo fin, forman un sistema o aparato. Y muchos sistemas trabajando juntos por un bien común forman un ser vivo. Evidentemente, hemos decidido aterrizar pues en el ser humano. Y a lo largo de este trimestre ya vimos el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso y es momento de hablar de los sistemas o aparatos reproductores que cada quien tiene solo uno, pero hay que recordar que existe el aparato femenino y el aparato masculino. El día de hoy daremos un preámbulo y veremos el aparato reproductor femenino y la próxima semana podrás ver el aparato reproductor masculino. Entonces comenzamos. ¿Te acuerdas que el aparato digestivo tenía como función digerir para absorber los nutrientes y que esos nutrientes lleguen a las células? ¿O que el aparato respiratorio tenía la función de recibir el aire para que el oxígeno que se encuentra en el aire llegue a todas las células? Bueno, pues el aparato reproductor o los aparatos reproductores también tienen una función y esta es la de garantizar la continuidad de la especie humana. Recuerda, lo vimos hace algunos meses, como parte de las características de los seres vivos, poseer al menos una célula, nacer, crecer, desarrollarse, alimentarse, reproducirse, puede ser adaptarse, evolucionar y morir. Entonces, la reproducción es una característica de los seres vivos y la función de estos aparatos reproductores es garantizar la continuidad de la especie humana, porque si no nos pudiéramos reproducir, nosotros los seres humanos o las demás especies, pues llegaría un momento en que toda la población de esa especie pues ya no existiría. Entonces, los órganos reproductores son muy importantes. Y aquí surgen dos conceptos que generalmente nos confunden un poco, que son sexo y sexualidad. Es momento de que veamos cada uno de ellos y los definamos apropiadamente. Muy bien. Sexo se refiere a las características biológicas de una persona, es decir, lo que lo hace hombre y lo que lo hace mujer. Los órganos sexuales generalmente son los que dan esas características biológicas. A eso se refiere sexo, a tus características con las que naciste. Por otro lado, la sexualidad no es una característica con la que naces, va más allá de eso. Es un aspecto central en el ser humano, presente a lo largo de toda nuestra vida y va a abarcar al sexo, pero también a las identidades y papeles de género, al erotismo, al placer, a la intimidad, a la reproducción y también a la orientación sexual. Cada quien la vive y la expresa de diferente manera a través de nuestros pensamientos,
fantasías, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones con las demás personas. Y es muy importante que sepas que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir una sexualidad sana, responsable, segura y satisfactoria. ¿Y cómo vamos a lograr tener esa sexualidad sana, responsable, segura y satisfactoria? Pues conociendo integralmente todos los conceptos y el tema. Y es por eso que debemos tratar estos temas. Estos temas siempre han sido como un poco tabú, a veces nos da un poco de pena platicarlos en nuestra casa, con nuestros papás, a lo mejor con nuestros hermanos, pero es muy importante que los conozcamos. Acuérdate que el concepto salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, pero también mental y social. Es decir, la salud ya no es nada más la ausencia de enfermedades, sino que tenemos que tener un equilibrio entre nuestro físico, nuestra mente y toda nuestra conducta social. Y particularmente dentro de la salud se encuentra la salud sexual, y esa salud sexual es el estado de bienestar en todos los aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Por eso estamos y estás obligado a conocer y a distinguir las conductas de riesgo y a poseer toda la información que requieras para, como mencioné, poder ejercer una sexualidad sana, responsable y satisfactoria. También existen una serie de características al momento de ejercer nuestra sexualidad de una manera adecuada. Y estas son que tienes que ejercer una sexualidad responsable, segura, satisfactoria, libre de miedos, libre de culpas, libre de discriminación, libre de coerción, libre de violencia y sobre todo libre de falsas creencias. Porque conociendo todos estos temas, tú vas a poder orientarte. Y aparecen dos conceptos muy importantes que debemos de conocer, que son las características sexuales que se dividen en primarias y en secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales primarias? Las características biológicas, las que definen tu sexo. Es decir, que si eres niña, naciste con órganos o aparato reproductor femenino. Y si eres niño, quiere decir que naciste con órganos o aparato reproductor masculino. Poseer esos órganos son las características sexuales primarias, es decir, son características biológicas de nacimiento. Aquí tenemos dos imágenes con los órganos, tanto femeninos como masculinos. Haremos hincapié en este video de los femeninos y los masculinos los verás la próxima semana. Pero también existen las características sexuales secundarias y antes de hablar de ellas es necesario que toquemos un concepto que se conoce como pubertad. Entonces, ¿qué es la pubertad? Seguramente ya has oído hablar de ella. Es una etapa de desarrollo en la que se van a presentar profundas transformaciones físicas en tu cuerpo, pero también psicológicas en tu mente, en tu forma de pensar, y esto debido a cambios hormonales. En promedio, aunque no siempre es así, puede iniciar en las niñas entre los 9 y los 12 años y entre los niños a los 10 y hasta los 13 años. Para iniciar, porque acuérdate que a ti te falta un largo camino. Los niños y las niñas dejan de desarrollarse más o menos a partir de los 20 años. Pero no significa
que todas estas características vayan a aparecer al mismo tiempo en todos los niños y las niñas. Acuérdate que cada cuerpo es diferente y pueden aparecer en diversas edades, entre las que ya te mencioné. ¿Cuáles son algunas características sexuales? Para ambos sexos, por ejemplo, la aparición de vello, en el caso de los hombres, se puede dar en la cara también, esto de cuando te aparece el bigote, la barba, pero también se puede dar en todo el cuerpo. En el caso de las chicas también en la parte reproductiva. También va a haber una maduración de los órganos genitales, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer existe el crecimiento de las glándulas mamarias y también el ensanchamiento de las caderas. Y también en ambos sexos, pero mucho más en el masculino, se desarrollan más los músculos. Estas características que van apareciendo cuando entras en la pubertad son las características sexuales secundarias, diferentes a las primarias, que son aquellas biológicas de nacimiento. Ok, y aquí tenemos el aparato reproductor femenino, que se divide en órganos internos y externos. Vamos a ver primero los internos y posteriormente haremos una breve mención de los externos. Aquí tenemos los 4 órganos internos. Tú verás 5 nombrecitos, pero ahorita te explicaré que uno de estos nombrecitos es parte de uno de los órganos. Comenzamos con los ovarios. Toda niña tiene 2 ovarios, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Los ovarios son muy importantes, ojo con esto porque te va a servir para tu tarea, porque van a producir las células sexuales femeninas que reciben el nombre de óvulos. ¿Sale? Repetimos, los ovarios, que son 2, producen las células sexuales femeninas que son los óvulos. Y bueno, también tenemos las trompas de falopio, que también son 2. La trompa de falopio derecha y la trompa de falopio izquierda. ¿Para qué nos van a ayudar estas trompas de falopio? Bueno, cuando los ovarios liberen esas células sexuales llamadas óvulos, esos óvulos van a recorrer toda la trompa de falopio. Entonces, la función de las trompas es transportar al óvulo a lo largo de su desarrollo. También tenemos el útero. Como podrás ver, el útero, que es toda esta porción, está conectado con las trompas de falopio. El útero también recibe el nombre de matriz. Es una porción ancha, hueca, cuya parte final se va volviendo más estrecha, es decir, más cerradita, y esa región se conoce como cuello uterino o cervix. Por eso te decía que aunque aquí vemos 5 nombrecitos, en realidad son solo 4 órganos internos, porque el cervix o cuello uterino es la porción final del útero, también conocido como matriz. Y posteriormente la vagina, que se encuentra inmediatamente después del cuello uterino. La vagina también es un órgano hueco que nos va a separar el exterior de tu cuerpo con el interior. Es decir, es una barrera entre adentro de tu cuerpo y afuera de tu cuerpo. Recapitulamos: 2 ovarios que producen óvulos, 2 trompas de falopio que transportan a esos óvulos, un útero o matriz cuya porción final se conoce como cervix o cuello uterino, y posteriormente abajo la vagina, que es la separación entre adentro y afuera de tu cuerpo. Posteriormente también tenemos los órganos externos. Tú los puedes ver en esta imagen. Se van a ir también desarrollando a medida que tú creces. Y bueno, lo más importante de este video, yo creo que es la reflexión final. Ustedes en este momento son chicos muy jóvenes
Y como les decía, a veces estos temas nos dan un poquito de pena o un poquito de trabajo. Y a veces tenemos muchas dudas. Esas dudas generalmente a veces las trasladamos a compañeritos de nuestra misma edad, lo cual nos pone en una desventaja porque a lo mejor nuestros compañeros no están informados de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, si tienes un problema, una duda, si algo te aqueja, apóyate siempre en mamá o papá o tu tutor o quien esté contigo en casa y a quien le tengas más confianza, porque ellos siempre van a apoyarte y brindarte el apoyo correcto. Y en dado caso de que si ellos no conocen del tema, seguramente van a buscar a alguien que pueda resolver tus dudas y comentarios. Entonces, hay que romper un poco ese tabú y platicar con mamá y papá de estos temas, repito, porque lo más importante es que tú crezcas feliz, contento y que puedas ejercer una salud reproductiva segura. Eso es lo más importante y es lo que queremos que entiendas de esto. Muy bien, y rapidito me voy a ir para atrás porque vamos a explicar muy rapidito la tarea. Acuérdate que lo puedes hacer con lo que tengas en casa y la evidencia hay que subirla a Classroom. Hay que observar el video y posteriormente, ¿te acuerdas de esos 4 órganos internos de los que hablamos? Bueno, en esta imagen que tú tienes que dibujar, tienes que colocar los nombres de esos 4 órganos internos. ¿Verdad que está muy fácil? Muy bien. Y la segunda parte está todavía más fácil. Tienes que relacionar los conceptos que vimos en el video con sus definiciones o características. Aquí están características sexuales secundarias, por ejemplo, la característica de ejercer una sexualidad libre de miedos y culpas, el óvulo, que acuérdate que es la célula, el útero matriz, que es un órgano interno, la sexualidad y el órgano ovario. Entonces aquí tienes tú unos conceptos que vas a relacionar con las definiciones o características que tienes aquí y vas a colocar la letra que corresponda, que aquí están las letras, en su respectivo paréntesis. Y bueno, nos tienes que entregar el dibujo del aparato reproductor con los nombres de los órganos y las columnas relacionadas con los conceptos correctamente. Y esto tiene un valor de 10 puntos. Y bueno, ha sido un gusto estar contigo. Te repito, lo más importante aquí es que así como hemos conocido las funciones de los demás sistemas del cuerpo humano, rompamos un poquito esa barrera de no hablar de la salud reproductiva. Y te recuerdo que seguimos en contingencia, por lo tanto, quédate en casa, cuídate mucho y si tienes que salir, recuerda llevar tu cubrebocas, tu gel antibacterial y tu careta. Hasta la próxima.